Buenas tardes, profesor José Rolando Cuevas Rodas. Yo soy la alumna Maruja Bartorta Gamarra del bloque PT17 y voy a exponer la actividad entregable 3 de matemática. Situación. El mecanizado es un proceso de fabricación que comprende un conjunto de operaciones de conformación de piezas mediante la eliminación de material, ya sea por arranque de viruta o por abrasión. Se realiza a partir de productos semi-elaborados como lingotes, tochos u otras piezas previamente conformadas por otros procesos como moldeo o forja. Los productos obtenidos pueden ser finales o semi-elaborados que requieran operaciones posteriores. La máquina herramienta más utilizada en este proceso de fabricación es el torno. Una de las piezas que ha sido mecanizada es la que se expresa en el dibujo. Las medidas están expresadas en milímetros. Pregunta A. ¿Cuál es el perímetro de la vista frontal de la pieza mecanizada? Para hallar el perímetro de la pieza frontal tenemos que primero hallar las medidas de las diagonales, estas de aquí, X, que son. Y para hallar eso tenemos que aplicar el teorema de Pitágoras. Hipotenusa al cuadrado es igual al cateto adyacente al cuadrado más cateto opuesto al cuadrado. Y nos saldría 8,25. Esa sería la medida de la diagonal de X. Ahora tenemos que hallar el perímetro de la circunferencia. Esta circunferencia de aquí. Entonces, el diámetro de la circunferencia es 8 milímetros, así que el radio sería 4. Y para hallar el perímetro debemos multiplicar 2pi por radio. Y nos saldría 25,12 milímetros. Ese sería el perímetro de la circunferencia. Pero para hallar el perímetro de la semicircunferencia, que es esto, debemos dividirlo entre 2. Y nos saldría 12,56 milímetros. Ahora procedemos a hallar el perímetro total de la figura. Sumamos cada medida de los lados de la figura y eso nos saldría 117,62 milímetros. Entonces la respuesta sería que el perímetro de la vista frontal de la pieza mecanizada es 117,62 milímetros. Dice B. ¿Cuál es el área total de la pieza mecanizada? Primero tenemos que hallar el área del cubo. Y para hallar el área del cubo debemos multiplicar 6 por a al cuadrado. Y eso nos saldría 3.456 milímetros cúbicos. Ahora debemos hallar el área del cilindro. Y debemos multiplicar 2pi por radio por altura más radio. Y eso nos saldría 703,36 milímetros cúbicos. Ahora debemos hallar el área del prisma trapezoidal. Para hallar el área debemos multiplicar área lateral por perímetro por altura más 2 por área de la base por base mayor más base menor entre 2 por altura. Y esto nos daría la respuesta a 1292. Ese sería el área del prisma trapezoidal. Ahora tenemos que hallar el área total de la figura. Área total del cubo menos área total del cilindro más área total del prisma trapezoidal. 3.456 menos 703,36 más 1.292. Esto nos daría igual a 1.460,64 milímetros cúbicos. Ese sería el área total de la pieza. C. Si duplicamos las medidas, responda a las siguientes preguntas. ¿En qué porcentaje aumenta el perímetro de la vista frontal de la pieza mecanizada? Sustente su respuesta. Como al inicio, ahora vemos que las medidas se han duplicado. Ahora es 48, 16, 4, 8. Entonces, como al inicio debemos hallar las medidas de las diagonales. Aplicamos de nuevo el teorema de Pitágoras. Entonces, la hipotenusa o la medida de la diagonal de X de aquí
sería 16,49 milímetros. Ahora debemos hallar el perímetro de la circunferencia. Hacemos lo mismo que al inicio. Multiplicamos 2pi por radio y nos saldría 50,24 milímetros. Ese sería el perímetro de la circunferencia. Y lo dividimos entre 2. Y eso nos saldría 25,12. Ese sería el perímetro de la semicircunferencia. Ahora debemos hallar el perímetro total de la figura. Y tenemos que sumar el perímetro total y le sumamos cada medida que nos da y nos daría 235,22 milímetros. Para hallar el porcentaje en el que aumentó, debemos poner la medida que teníamos al inicio, 117,62, eso sería el 100%. Y ahora la medida actual que tenemos sería X%. Aplicamos una regla de 3 y nos daría 200%. Lo restamos menos 100% y nos daría 100%. Entonces la respuesta sería que la vista frontal de la pieza mecanizada aumenta en 100% porque las medidas de la pieza se duplicaron. Así que el perímetro es el doble de la pieza inicial. ¿En qué porcentaje aumenta el área total de la pieza mecanizada? Debemos hallar el área del cubo. Como vemos, ahora mide cada lado 48 milímetros. Y debemos multiplicar 6 por al cuadrado y nos daría esta cantidad. Ahora el área del cilindro. En el área del cilindro nos daría 2813,44 milímetros. Ahora debemos hallar el área del prisma trapezoidal. Eso nos daría, aplicamos lo mismo del inicio, área lateral por perímetro por altura, más 2 por el área de la base por base mayor más base menor, sobre 2 por altura. Y eso nos daría un total de 5167,04. Ahora debemos hallar el área total de la figura. Área total del cubo menos área total del cilindro más área total del prisma trapezoidal. Y 13.824 menos 2.813,44 más 5.167,04. Nos daría un total de 5.843,52. También debemos hallar el porcentaje en el que aumentó. Entonces ponemos la medida que teníamos al inicio, que sería el 100%, y la medida actual que nos acaba de salir. Ese sería X%. Nos daría un total de 400%. Le restamos 100 y quedaría 300%. Entonces la respuesta sería que el área total de la pieza mecanizada aumenta en 300%, porque las medidas se han duplicado y ahora el área es 4 veces más que al inicio.